la extradición por la tierra y el poder. Debilito al narcotráfico, por tanto, y puedo utilizar la tierra para el hombre y la mujer del campo en el modelo de producción subsidiada de alimentos que propongo, y puedo utilizar el poder para construir la democracia pacífica que propongo. Si repartimos la tierra del narcotráfico y lo articulamos a la educación superior y al crédito, para lo cual el Banco Agrario tendría que ser el banco más grande de Colombia, compitiendo con la banca privada en las grandes ciudades por el ahorro, para llevar ese ahorro a los grupos a los cuales la banca privada no le presta: el joven, la mujer, cabeza de familia, el hombre y la mujer del campo. Entonces podríamos articular los factores que producen la riqueza, el lugar productivo, el saber y el crédito en el campo mismo, que al lado del subsidio me permitiría decir con tranquilidad que podríamos integrar por primera vez en la historia de Colombia al hombre y la mujer del campo a la prosperidad económica y a la ciudadanía política, y ese es el verdadero nombre de la paz. Este es el verdadero nombre del desarrollo, porque sobre 15 millones de hectáreas no produciríamos 26 sino 90 millones de toneladas de alimentos. Y entonces el incremento de la oferta reduciría el precio de los alimentos, lo que significaría que el ingreso real del colombiano subiría y podría demandar más, fortaleciendo el mercado interno, y sobre el fortalecimiento del mercado interno podríamos industrializar a Colombia. Es más, en concreto, si el productor directo de alimentos subsidiados se vuelve copropietario de la cadena de la industrialización y la comercialización, Colombia podría lograr de buena parte de los beneficios de la industria y el comercio llegaran al productor de alimentos en forma directa, y entonces podríamos con mucha fortaleza, a partir de los precios bajos de la alimentación, no solamente superar el hambre y posibilitar la industrialización de Colombia, sino que podríamos articularnos productivamente con el mundo. No a partir de carbón, petróleo y cocaína, sino a partir del trabajo y el saber humano, que es la forma como una sociedad se puede articular realmente a una economía mundial. Aún en esta perspectiva, y termino, aún en esta perspectiva, ustedes podrían, para quienes estudian ingeniería, no sé si en la universidad, podrían ver otra manera diferente de ver la infraestructura de Colombia. Porque mientras nos hemos centrado en la doble calzada y en la carretera, hemos olvidado el agua, lugar por donde empezamos esta conferencia. Resulta que el agua no solamente es el derecho para vivir, sino que el agua también es el instrumento fundamental de un modelo de desarrollo agrario. El agua no puede servir para inundar tierras fértiles. El agua debe servirnos para regularla de tal manera que las tierras fértiles de Colombia puedan ser fértiles todo el año, para lo cual necesitamos ingenieros hidráulicos, que hoy no tenemos. Necesitamos el agua para navegar. El río Magdalena es la autopista de las tierras fértiles de Colombia. Como en cualquier civilización humana que se conozca, las gentes poblaron los valles de los ríos para poder subsistir, y nuestro valle central es el Magdalena. Luego, la obra de infraestructura fundamental de un gobierno que quiera construir el desarrollo a partir de la equidad rural que nos permite salir del conflicto armado, y de la industrialización que nos permite salir de los conflictos urbanos, es el río Magdalena. La navegabilidad del río Magdalena, es decir, el uso productivo del río, no solamente en pesca,
sino en posibilidad de transporte, porque al cruzar las tierras fértiles, dado que en el modelo que propone Petro, las tierras fértiles serían instrumentos de producción, pues allí saldrían la mayor parte de las 90 millones de toneladas de alimentos con fines de industrialización, cuya principal vía de transporte, la más barata de todas, sería nuestro río Magdalena. Ustedes podrán aterrizar esta propuesta en términos de Huila y podrían llegar a la conclusión de que la propuesta de Petro permitiría prosperidad para el departamento del Huila y para su juventud. Están colocadas las cartas sobre la mesa. O nos mantenemos en la inequidad, la seguridad armada y el neoliberalismo. Y todos los demás candidatos están en esa apuesta, no quepa ninguna duda. Aunque a mí me disgusta Santos, es más coherente Santos porque lo dice de frente. Amó que lo oculta. Y eso hay que aclararlo de frente. Claro que he tenido aquí amigos que se vuelven amigos míos cuando yo tengo que venir a ayudarles a buscar votos para ellos. Pero no se vuelven a ver cuando es al revés. Entonces me toca hacer las claridades del caso. Porque ustedes no pueden olvidar que, por ejemplo, los actuales directores de la política social del presidente Uribe, la señora ministra de Educación Cecilia Pérez White, y el director de la nueva EPS, que es el ICE privatizado, viceministro de Salud hace unos meses, el señor Cardona, que me dio el nombre, fueron respectivamente la secretaria de Educación de Mocus y de Peñalosa en la alcaldía de Bogotá, propuesta central de aquel entonces, la entrega de los colegios públicos por concesión privada, que sigue siendo la principal política de la ministra de Educación por la escala nacional. Y el señor Cardona fue el secretario de Salud de la alcaldía de Mocus, cuya principal propuesta es mantener la ley 100 con el criterio de la salud vuelta mercancía. El primer responsable del cierre del Hospital San Juan de Dios, además del presidente Pastrana, fue precisamente el señor Cardona, que lo quiso oírlo, dando el Hospital San Juan de Dios en Bogotá. Luego, aquí esto no es una coincidencia. El eje central, las personas protagonistas de la política social del presidente Uribe, son exactamente las mismas personas que fueron el eje central de la política social de las alcaldías de los fundadores, o refundadores más bien, del Partido Verde, que de verde tiene el nombre. Porque si algo me tocó hacer a mí en mi primer periodo legislativo fue enfrentar las políticas depredadoras de Peñalosa, cuando pretendía urbanizar el borde norte de Bogotá, subir la cota de urbanización de los cerros orientales, quitar el proyecto de descontaminación del río Bogotá y producir el desplazamiento de los pobres que habitan Bogotá y que son subsidiados por el presupuesto bogotano, que es un presupuesto relativamente rico, al otro lado del río, el municipio sin presupuesto, sin capacidad de subsidio, como son Suacha, Punta Madrid, Mosquera, porque según su tesis, Bogotá era para que el estrato 6 de Bogotá viviera dentro de Bogotá y los pobres, que son demandantes de presupuesto, vivieran fuera de Bogotá. Una política depredadora que la población bogotana derrotó, haciendo triunfar el polo democrático en la alcaldía de Bogotá, que con aciertos y errores, por lo menos en estos dos temas, educación y salud, ha podido decirle a Colombia que la educación pública